Hablemos un poco sobre la regulación del monopolio. Voy a recapitular un poco el tema de bienestar para que sí veamos los excedentes rápidamente. Entonces, los monopolios, si ustedes lo pensamos un poco, generan un efecto muy similar a la pérdida de eficiencia que genera un impuesto. Si ustedes miran el dibujo que hizo don Alfonso, se podrán dar cuenta de que es muy parecido al caso del impuesto. ¿Qué ocurría cuando uno establecía un impuesto? Se subía el precio y bajaba la cantidad transada. Es muy parecido. La diferencia clave está en que el gobierno, en el caso del impuesto, es el que se llevaba el ingreso del impuesto. ¿Y acá quién se lo lleva? Nuestro amigo monopolista. Entonces, como que el monopolista te cobra un impuesto y él se lleva todo el dinero. Por lo menos en el caso del impuesto uno pensaba, algo bueno irán a hacer con mi dinero recaudado, hacemos ese supuesto, no es tan perjudicial. Acá se lo lleva la empresa. Entonces la empresa privada se llama con poder de mercado estas rentas monopólicas. Entonces si nosotros miramos por acá, el problema está en que el monopolista va a cobrar un precio mayor que el costo marginal. Entonces a los consumidores claramente eso les afecta. Un precio alto no es deseable y para los dueños de las empresas un precio alto, claro, es muy deseable. Entonces los pone a contrapeso, pero a nosotros nos importa un poco más lo que ocurre en la sociedad. Entonces va a generar esta diferencia entre el costo de productor y la disposición a pagar y por lo tanto la cantidad de venta va a ser menor que la del óptimo social. Es decir, el monopolio es una falla de mercado. Es un tipo de fallas de mercado como lo vimos al inicio del curso. Entonces, si se acuerdan, ¿por qué nos gustaban los mercados competitivos? Porque en general maximizan el bienestar de la sociedad, si recordamos las fallas de mercado. Eso ocurría cuando el mercado era competitivo, no teníamos externalidades, ¿cierto? No afectamos a terceras personas, teníamos bienes privados y hay buena información. Entonces, el monopolio, ¿qué supuesto de estos te rompe? El mercado competitivo. Entonces te crea una falla. Es como el segundo tipo de fallas que nosotros vamos a ver. Por eso el problema acá ocurre en la asignación de recursos. Entonces, si miramos el monito del monopolio, muy parecido al que hizo don Alfonso, el monopolista va a maximizar acá, ¿cierto? Va a elegir dónde está el ingreso marginal igual al costo marginal y ahí va a definir su cantidad y en base a esa va a definir este precio. Entonces, si ahora miramos un poco los excedentes, los consumidores sí, con el monopolio van a tener este excedente del consumidor, ¿verdad? Y los productores, en el corto plazo, ¿verdad?, se van a llevar, hagámoslo con azul, todo este excedente se va a llamar el monopolio, ¿verdad? ¿Contra qué yo me debería comparar? Contra lo que típicamente se llama un benchmark, un punto de comparación. Nuestro punto de comparación es el mejor caso posible, el caso competitivo. Entonces, si esta empresa, este mercado no fuera un monopolio, podríamos suponer que en realidad tendría que igualar el costo marginal al precio. Y el precio me lo da el ingreso medio que está en la demanda. Entonces tendrían que estar en este punto de acá. Si esta empresa fuera competitiva, que no lo es porque es un monopolio, tendría que estar ahí. Por lo tanto, tendría que producirse una cantidad mayor y un precio más bajo. Ese sería el precio competitivo. Es decir, ven que inmediatamente me aparece la pérdida de eficiencia porque tenemos todas esas oportunidades de intercambio beneficioso que no ocurren y al mismo tiempo tenemos una transferencia de bienestar. Los consumidores pierden toda esta área de bienestar que está acá, ¿vale?, comparativamente. Y de esa parte hay una que se transfiere al monopolista, que vendría siendo esta parte de acá. Por eso les decía que el gráfico es muy parecido al de el impuesto. Ven que en el caso del impuesto, si yo cambiara simplemente este como precio del comprador, precio del vendedor, tendría acá el impuesto y acá tengo la recaudación tributaria. Solo que acá no se la lleva el Estado, se la lleva el bolsillo del monopolista. Por eso no nos gustan mucho los monopolios. No solo distorsionan y nos sacan de la eficiencia, sino que también se adueñan rentas por sobre lo que deberían recibir. Entonces aquí es donde entra el problema de la regulación. El Estado algo tiene que hacer acá. Entonces veamos qué ocurre con la regulación. El Estado va a intentar
proteger a la competencia en los mercados. ¿Por qué? Porque saben que es en el caso del mercado competitivo que se comporta bien, es el que maximiza el bienestar de la sociedad. Entonces está tratando de proteger ese máximo bienestar de la sociedad. Esa es la idea del protegerlo. Entonces, si recordamos, vimos que los monopolios existen por distintos motivos. Un motivo era por algunas ventajas estratégicas que podían establecer, absolutas de costos y protección legal. Entonces, el Estado ve claramente qué cosas protege y qué no. Tiene algún porqué. Lo vamos a revisar al tiro. Y la regulación va a ser distinta dependiendo del tipo de monopolio en el que yo estoy. Entonces vamos a distinguir dos tipos de monopolio. Los que vamos a llamar los monopolios corrientes, que es para hablar todos los que no son monopolios naturales. Y vamos a darnos cuenta que esta división es vital para la regulación, porque el monopolio natural presenta ciertas características únicas que hacen que su regulación sea no solo muy necesaria, sino que un poco truculenta, porque ocurren ciertas cosas especiales con el monopolio natural. Entonces, ¿por qué tan importante el monopolio natural? Porque si no hay restricciones ni legales ni estratégicas, los únicos monopolios que existirían serían los naturales. Porque el mercado tendería naturalmente a establecerse como un monopolio por la ventaja en costo. ¿Se acuerdan cuando había monopolio natural? Cuando tenía economías de escala. Entonces, ese es el caso. En Chile tenemos un marco institucional. Hay un marco regulatorio que protege la libre competencia y tenemos dos instituciones importantes. La primera es la Fiscalía Nacional Económica. E incluso hay un tribunal que se llama el Tribunal de la Libre Competencia, porque obviamente trata de proteger la libre competencia. Y hay ciertas leyes antimonopolio. En Chile se trata de evitar que existan monopolios o que las empresas se comporten como un monopolio. Por ejemplo, el caso del cartel, que es cuando pocas empresas tratan de actuar juntas como si fueran un monopolio. Lo vamos a ver poco más adelante. Por ejemplo, para destacar y comentar que en Chile existe un mecanismo muy interesante que se llama la delación compensada. ¿Lo han escuchado hablar alguna vez? Delación de delator y compensada de compensar en dinero. Es decir, es como la ley del acusete. Cuando tú te estás coordinando para actuar como monopolio, el gobierno trata de darle un incentivo a los acusetes y que el acusete cuente que se están poniendo de acuerdo. Y como lo hace, les da una pena mucho menor que al resto. Ustedes dicen, oh, la ley rara, pero funciona. Si nos enteramos del tema del papel higiénico, fue gracias a que hubo un acusete. Si nos enteramos de casos de colusión, el de las farmacias también, tuvimos un acusete. Entonces, funciona, es una regulación que funciona. Pero ese es como el marco regulatorio en general. Entonces, metámonos en materia más económica y no tan leguleya, que es cómo se regulan los monopolios corrientes, que es el caso más sencillo, y luego vemos los naturales. Entonces, lo primero es que esta regulación de autorización existe con la Fiscalía Nacional Económica. Cada vez que una empresa, a través de alguna acción estratégica, se empiece a parecer a un monopolio, es decir, empieza a concentrar mucha participación de mercado o cambie fuertemente la concentración de mercado, requiere una autorización. Entonces ahí está como el primer filtro. Y el Estado puede no autorizar, por ejemplo, y no acepta que se unan, entonces evita que aparezca el monopolio. O una empresa muy grande se podría subdividir. No sé si ha ocurrido en el caso de Chile que se obliguen a subdividir, pero un caso emblemático fue el Standard Oil Company en Estados Unidos. Y de ahí, que era una sola gran empresa que tenía casi todos los yacimientos de petróleo y distribución, en Estados Unidos se subdividió en varias empresas pequeñas. Eso ocurre con las leyes antitrust. Otra opción es a través de lo que se llama el comercio internacional. ¿Se acuerdan del comercio internacional, chiquillos? No, ojalá que sí. ¿Qué ocurría con el comercio internacional? Eso sí, solo serviría si el bien que transa el monopolio es un bien transable. Ahí es como el bemol. ¿Qué ocurriría? Entonces, déjenme volver acá. Tendríamos el monopolio y en vez de cobrar el precio que quiere el monopolio, el de su costo marginal, el monopolio querría estar acá, ¿verdad?
Ya lo vimos. Precio igual costo marginal, cobro este precio monopólico, abro la economía. Por lo tanto, si bien el monopolio es el único en Chile, tal vez, no es el único en el mundo. Entonces se vuelve como una empresa competitiva, pero a nivel mundial. Entonces, sí se vuelve precio aceptante, pero del precio mundial. Y con el precio mundial va a establecer la cantidad que va a producir con el costo marginal y el resto se importa. Esa es como una forma de desbaratar un monopolio simplemente abriendo la economía. Solo funciona en el caso de los bienes transables. Ese es como un punto importante. El caso de los monopolios corrientes es bastante sencillo, es evitar que aparezcan. Y si aparecen, puedo abrir la economía. Otra opción. Entonces, por eso no hay tantos monopolios corrientes, a menos que sean como autorizados por el Estado. El caso diferente es el caso del monopolio natural. Entonces, los monopolios naturales tienen ciertas características especiales que hacen que su regulación sea un poco más compleja. Uy, se nos fue. Veamos que ahí vuelve, ahí volvió. A su vez, como les decía, son el único tipo de monopolio que puede subsistir en el largo plazo por sí mismo. Porque naturalmente los mercados tienden a organizarse como monopolio o concentrarse cuando tengo economías de escala. Entonces veamos cuál es el problema. Si yo tengo un monopolio natural, va a tener economías de escala, por lo tanto el costo medio marginal no van a ser como el dibujo que hizo don Alfonso, sino que van a ser decrecientes, ambos. Entonces si yo no lo regulo, hagamos el dibujo nosotros. Aquí tenemos costo medio marginal decrecientes, entonces ¿qué va a ocurrir con nuestro monopolio? ¿Dónde va a elegir producir? Si yo no lo regulo, va a estar acá. Costo marginal, ingreso marginal. ¿Y qué precio va a cobrar? Ahí va a definir la cantidad del monopolio. Y el precio que va a cobrar va a ir hasta la demanda y va a ver cuál es la máxima disposición que tendrían estos consumidores para pagarme. Y cobran un precio muy alto. Un ejemplo típico de esto, entonces aquí tendríamos el excedente del consumidor, por ejemplo, mucho menor, un alto precio, y podríamos dibujar los beneficios del monopolista, etcétera, ¿verdad? ¿Dónde estaría el beneficio del monopolio acá? En este ejemplo estaría, aquí sería precio menos costo medio, y acá yo tengo el beneficio del monopolio. ¿Cierto? Ahí están los beneficios sobre normales. ¿Y los podría mantener en el largo plazo? Claro, porque es el único, hay barreras de entrada que son esta misma eficiencia en costo. Nadie me podría competir. ¿Es esta una situación favorable para la economía? Claramente no, tenemos pérdida de eficiencia. ¿Dónde estaría nuestra pérdida de eficiencia? En este caso, técnicamente sería todo esto de pérdida de eficiencia. ¿Lo ven? Una gran pérdida de eficiencia. Y además, generalmente ocurren los monopolios naturales en muchos mercados que son claves. Por ejemplo, el agua. Si se imaginan que el mercado del agua, que tengo un monopolio natural, dejo al monopolista elegir cualquier precio, claramente no les saldría a la cuenta del agua lo que actualmente les sale. Saldría mucho más caro y, se imaginan, es un bien crítico para las personas. Lo mismo con la electricidad, el metro, muchos transportes urbanos, etc. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué podríamos hacer? ¿Cuál sería como la primera respuesta lógica que uno podría dar? Esta, competitivizar. Obliguemos por ley, le decimos al monopolio natural, ¿sabes qué? Por ley te voy a obligar a comportarte como si fueras una empresa competitiva. Entonces, ¿qué tendrían que hacer si fuera una empresa competitiva? Bueno, precio igual al costo marginal. Vemos de nuevo nuestro gráfico. ¿Qué ocurriría? Si yo obligara al monopolista a establecerse acá, precio igual al costo marginal, miren lo que ocurriría. ¿Dónde estaría? Se produciría una gran cantidad. Una gran cantidad porque tiene economías de escala. Puede producir a una gran cantidad a un bajo costo. Pero el costo medio necesariamente va a estar por arriba del costo marginal. Acuérdense, para que el costo medio sea decreciente, el costo marginal tiene que también ser decreciente y ir por debajo. Tiene que ser menor. Entonces siempre el monopolio tendría pérdida. ¿Lo ven? Si yo obligo al monopolio natural a comportarse como una empresa competitiva, necesariamente va a tener pérdida y en el largo plazo va a quebrar. Ahí está el problema de la regulación del monopolio natural. Entonces, ¿cómo regulo de tal forma de aprovechar sus economías de escala
pero que también subsista la empresa en el largo plazo, que no quiebre. No nos quedemos sin una empresa que, por ejemplo, provea agua, provea electricidad. Entonces hay varias alternativas. Una alternativa podría ser una subvención o estatización. Otra opción podría ser cobrar el precio igual al costo medio. Podríamos caer en lo que se llama la discriminación de precio o regular la tasa de rendimiento. Estas son las típicas que ocurren en Chile y en el mundo. Voy a dejar la discriminación de precio para el final porque así me sirve para introducir el tema que vamos a ver en la próxima clase, que ojalá lo lean antes. Entonces ahí van a llegar con una idea de qué se trata. Entonces hablemos de la estatización o subvención. ¿Dónde está la diferencia acá? Económicamente es similar. La idea es que el Estado asuma ese costo de la pérdida que tiene el monopolio. Eso lo puede asumir ya sea tomando propiedad de la empresa monopólica, porque va a ser del Estado, por lo tanto, el Estado asume la pérdida. ¿Y cómo pagaría esa pérdida? Con los impuestos que sacó de otro mercado. O subvencionándola. Entonces mantenemos la empresa monopólica como una empresa privada, lo obligo a actuar como si fuera un monopolio, o sea, una empresa competitiva, precio igual costo marginal, pero como tiene pérdida, yo les aporto una subvención. ¿Les suena alguno de estos casos? Por ejemplo, eso ocurre con el Transantiago. Transantiago tiene la tarifa regulada y el Estado le aporta una subvención especial al Transantiago, por dar un ejemplo. ¿Cuáles son los problemas? Ven que esto es como caro, no es una solución barata para el Estado. Entonces el Estado puede tener falta de fondos para financiar cualquiera de estas dos alternativas. Entonces la idea es que me quedo en esta situación con pérdida y esta pérdida entonces, que sería el beneficio negativo, lo pasa a pagar el Estado. El Estado me pagaría esa pérdida que está ahí. No se ve mucho con rojo, ¿cierto? Lo pagaría el Estado. Entonces claramente eso es muy costoso, sobre todo si son mercados a gran escala, que es la gracia del monopolio natural, que producen a gran escala. Y el otro problema, que lo mencionaba la otra vez don Alfonso, que muchas empresas del Estado tienden a ser manejadas de manera poco eficiente. Yo acá estoy pensando desde el punto de vista económico, uno no mete estos temas de a veces corrupción, ineficiencia, cuoteo político, pongo en un cargo importante una persona que en realidad está ahí porque es del partido y no porque tiene el expertise, etc. Entonces hace que incluso estos costos, que si se manejara perfectamente con la mayor eficiencia posible sería esto, podrían ser peores. Eso es un poco la idea. Y ocurre, no es algo poco común. Por eso se ha entendido, y ahí hay como quiebres políticos, hay decisiones, algunos están muy a favor de empresas estatizadas, algunos sectores políticos están muy en contra de empresas estatizadas, pero siempre hay un costo. El costo económico siempre está. Y este es el mínimo costo posible de este tipo de regulación. Como ese es un caso muy costoso para el Estado y también para nosotros como sociedad, una segunda opción sería, bueno, tengamos ganancias, pero que sean más o menos reguladas. Y ahí sería una opción que el monopolio tenga beneficio normal o beneficio cero. Acá hagamos un recordatorio, porque ¿cuándo la empresa tenía beneficio cero? ¿Se acuerdan? ¿Cómo yo definía el beneficio? Ingreso total menos costo total. Y el ingreso total, P por Q, ¿cierto? Y el costo total, yo lo podía escribir como el costo medio por Q, ¿o no? Entonces, si yo factorizo acá por Q, me queda precio menos el costo medio. Entonces, la única forma en que el beneficio sea cero, puede ser Q0, bueno, sí, podría ser que yo no produzca nada, o que esto sea cero. Es decir, que el precio sea igual al costo medio. Ese sería como el caso en el que podría yo tener beneficio. Uy, se nos fue. Beneficio cero. Por eso sería regular el precio. Segunda pregunta. ¿Eso significa que el monopolista no gana nada? No, ¿cierto? ¿Qué gana el monopolista si el precio igual al costo medio? Gana el rendimiento sobre el capital que aportó. Porque generalmente hay que recordar que el dueño de la empresa también es el que aporta el capital en nuestro modelo. Entonces, gana rendimiento sobre el capital. Si la pérdida de excedente del consumidor no es tan alta, el gobierno podría fijar este precio igual al costo medio. ¿Cuál es el problema que tiene? Es que es difícil estimar estos costos medios.
Esa es como una segunda... Y la información es de difícil acceso. No es fácil, sobre todo si tú eres un regulador, que desde afuera vas a regular a la empresa, tiene todo el incentivo para entregarte otra información y no tener la claridad sobre el costo. Esto ocurre, por ejemplo, en el caso de muchos servicios que son con tarifa regulada. La electricidad, el agua, muchos tienen la tarifa regulada. Y se apunta un poco a esto, o a que tenga beneficios cero o beneficios bajos, que estén manejados. Entonces nuestro gráfico se vería como algo así. Vamos a dejar que el monopolio produzca acá, ¿verdad? Va a producir en esta cantidad y vamos a hacer que el beneficio que se lleve el monopolio sea este. Pero de todas formas produzco mucho más que lo que habría producido si yo no lo regulo. Aunque produzco menos que lo que habría producido si lo hubiera obligado a ser una empresa competitiva. De todas formas, esto sería la pérdida de eficiencia. Acá hay como un trade-off, ¿verdad? Es como pérdida de eficiencia, pero contra que el monopolio siga operando, exista. Esa es un poco la idea. En el caso chileno hay una institucionalidad del Estado. Pronto, porque hay hartas formas de discriminar precios, pero vamos a verlo un poco en términos generales, cómo lo haremos para un monopolio natural para regular. Entonces, una opción sería que permitiéramos que el monopolio cobre distintos precios a distintos mercados. Eso significa discriminar precios. Discriminar es tratar distintos, ¿cierto? Entonces, trato distinto a distintos mercados. ¿Y cuál sería la idea? Cobrar un precio alto en algún segmento para cobrar un precio bajo en otro segmento. Esa es lo que está detrás de la regulación con este sentido. Entonces, en el segmento en el que cobra un precio muy bajo, por ejemplo, igual al costo marginal, el monopolio va a tener pérdida. Y en el segmento en el que cobra un precio alto, va a tener ganancia, y lo que va a ocurrir es un subsidio cruzado. Es decir, del sector en el que gano, que cobre más caro, pago el sector en el que tengo pérdida. Y esto también ocurre en el agua. Por ejemplo, hay mucha gente que tiene subsidio al agua y hay comunas donde el agua es más barata y comunas donde el agua es más cara, por ejemplo. Y se incluyen este tipo de tarifado. Y así ustedes piénsenlo, hay muchos sectores donde quizás es más caro de lo que debería ser para financiar un poco un área donde es más barato. Entonces eso se llama un subsidio cruzado. Entonces hagamos el gráfico, hagámoslo nosotros, quizás se entiende más que el que ya estaba dibujado. Entonces tenemos acá nuestro monopolio natural y la idea sería que el monopolista pueda cobrar un precio alto en algunos sectores y pueda cobrar un precio bajo en otros. Entonces, imagínense que en un sector cobramos el menor precio posible, costo marginal igual al precio. Entonces tendríamos que la máxima producción total que podría producir el monopolio sería esta. Esta sería la producción total. Pero vamos a dejar que en un segmento del mercado cobre el máximo precio que el monopolio habría querido cobrar. Entonces vamos a dejar que si yo el monopolio lo hubiera dejado optimizar como quisiera, podría haber optimizado acá, ¿cierto? Entonces este sería precio OQ1. Entonces yo tendría como un tarifado. Para un sector de la economía le cobraría un precio alto y otro sector le cobraría un precio bajo. Entonces, donde cobro el precio alto, ¿qué ocurre? Voy a ir al máximo precio que me están dispuestos a pagar. Aquí va a estar el precio, pongámosle el precio alto. Entonces podemos calcular el ingreso total en el mercado donde cobra un precio alto como P por Q, que lo vamos a ver en el área que estamos marcando en amarillo. Ese sería el ingreso total por el primer grupo de compradores a los que les vendo el precio, el bien, a un precio más alto. El segundo grupo de compradores al que les vendo un precio más bajo va a estar dado por este segmento de Q2 y puedo multiplicar Q2 por PB y así obtengo su ingreso total, que va a ser la suma de estas áreas amarillas. El costo total lo podemos obtener usando la fórmula que conocemos con el costo medio multiplicado por Q. Entonces, hay que recordar que aquí la empresa produce todo este QM completo. Por lo tanto, su costo total lo podemos ver como todo este rectángulo rojo que ahora estamos señalando. Si se fijan, hay una parte del rectángulo rojo que está cubierto o sobrepuesto con el ingreso total. Eso, por lo tanto,
es costo cubierto por el ingreso. La diferencia viene a ser los beneficios. Y acá tenemos dos áreas de beneficio bien distintas. Un área de beneficio positiva y un área de beneficio negativa, donde el ingreso total cubre el costo y donde no. Y esta es la idea del subsidio cruzado. En esta área de beneficio positivo voy a cubrir al área de beneficio negativo, porque el beneficio total de la empresa va a ser la suma de donde cobra un precio alto y un precio bajo. Por eso se llama un subsidio cruzado, porque es como que al cobrar un precio más alto en un segmento del mercado, subsidio la posibilidad de cobrar un precio más bajo en otro segmento del mercado. En este caso, la empresa sigue obteniendo beneficios sobrenormales, pero a su vez también se produce toda la cantidad que es socialmente eficiente. ¿Tenemos pérdida de bienestar para la sociedad en este punto? Sí, de todas formas, que estaría dado por este triángulo que estoy marcando ahora en rojo. Pero de todas maneras, esta pérdida es mucho menor que la que habríamos obtenido si no regulamos al monopolio. Y aún así, toda la población puede acceder a este servicio, por ejemplo, el agua, gracias a que en ciertas comunas se cobra más caro para subsidiar cruzadamente a otras comunas donde se cobra más barato.